Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. ¿Qué es lo que te lleva, por ejemplo, a la música? ¿Qué es lo que te lleva al cine? Un día dijiste, voy a salir en una película. Oye, mira, que trabajar, te voy a volver a poner el ejemplo que te decía antes, ¿no? Ser dirigido por un personaje como Robert Redford, a mí me parece que es, para decirlo muy a la mexicana, pues no cualquiera, ¿no? Ahí va pasando algo en la evolución misma de tu profesión, ¿no? Fue interesante porque no fue planeado. Es decir, hay gente que cree que mi vida ha sido un plan. Al contrario, dentro del caos de la realidad de una persona como, en términos existenciales, un caos productivo. Yo nunca he tenido manager, precisamente porque no quería convertirme en un producto, ¿no? Usted tiene un manager. Es un buen asunto, ¿eh? Sí, usted tiene un manager para llegar a una meta X, ¿no? Que puede ser tener mucha plata o tener dinero o tener fama o lo que sea. Pero a mí no me interesaba que mi vida fuese solamente una cosa. Y por esa razón nunca tuve manager en el sentido del manager que crea las carreras, etcétera, sino tuve gente que me ayudó a llegar a las metas que me proponía. Pero muchas de las cosas me las fui encontrando. El asunto de las leyes me lo estudié, eso no me salió en un paquete de cornflakes, eso me lo gané estudiando en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional en el 74. Después me fui porque mi familia había salido, mi padre tuvo un problema con Noriega en el 73, en el 72, mi familia salió de Panamá en el 73 y se fue a Miami. Yo me fui en el 74 porque como abogado, pensé, no voy a estar aquí como abogado, ¿para qué? Y me fui a Miami, y de Miami, mi familia pasando muchos problemas, me fui a Nueva York. Y en Nueva York empecé a trabajar en el correo de la compañía de discos más grande latina que había en Estados Unidos, yo creo, en el mundo, Fania Records. Claro. Y allí fue que comencé pues a trabajar en el correo. Que fue un concepto maravilloso, sí, ¿no? sí. La Fania All Stars sí, era sí. una cosa... No, y tremenda efervescencia, sí, tremenda claro. producción. Entonces, de allí entro en la orquesta de Barreto, y ahí comienza, y después entro con la orquesta de Gran Willy Colón, y arranca el asunto, ¿no? Pero el asunto del cine me pasó porque Masucci, que era el director de la Fania, el jefe de la compañía, se le ocurrió hacer una producción de una película, y contrató a un señor que se llama Fred Williamson, que es un actor que hacía películas sobre temas negros, entonces lo nombró director, y un libretito chiquito, una película bastante mala, pero que nos dio la primera oportunidad para Willy Colón y a mí trabajar en una película. Entonces viene la oferta, después de esa viene la segunda oferta, que pasa sin pena ni gloria. Viene la segunda oferta de un cineasta muy bueno que se llama León Ichazo, que es un cubano, que tiene una de las mejores películas, yo creo, que se han hecho sobre el exilio en Nueva York, se llama El Súper. Y es sobre un exiliado cubano que trabaja como superintendente de un edificio en Nueva York. Él se le ocurre hacer una película sobre música latina y tal y cual, que se titula Crossover Dreams, y me invita a participar, y yo participo en la película. Y esa película, Crossover Dreams, que ya tenía mucho más demanda, o sea, en términos como actor, que tenía un libreto mucho más complejo, es la que me lleva entonces a que me reconozcan los críticos, claro, que te ubiquen. Empiezan a hablar bien de mí, de mi trabajo y tal y cual, y eso creo que me lleva, junto con el éxito de Buscando América, casualmente, que fue un disco que causó mucho impacto a lo interno en Estados Unidos, porque ocurre en el medio de la guerra en Centroamérica. Sí. Yo había insistido que se hicieran las traducciones al español, al inglés, de todas las letras, y la habían publicado en Elektra Records. Y creó mucho interés. Robert Redford, entonces me imagino que va leyendo y va amarrando todas estas cosas. Yo me había ido también, estaba en ese tiempo saliendo de la Universidad de Harvard, graduándome. Así que había un cúmulo de cosas que crearon interés, me imagino. Entonces sí. Redford me hizo la oferta, y ya después de eso, entrando a ese nivel, sí, es porque tremendo, entonces claro. Ya la gente ubica. Sí. Oye, voy a lo mejor las conversaciones que tiene Carlos Fuentes
cuando estabas en Harvard, Rubén Blades, cuando hablabas del fenómeno Pedro Navaja, ¿no? Sí, es que lo que ocurre, por ejemplo, que todavía insisten, hay grupos que todavía insisten en definir la cultura bajo argumentos muy, muy, muy limitados, casi siempre europeos, o casi siempre excluyentes de lo que es la contribución a nivel popular. Sin embargo, hay intelectuales que, haciendo honor al argumento del intelectual, que es la curiosidad eterna, como Carlos Fuentes, por ejemplo, reconocen el aporte del sector popular que escribe sobre temas urbanos. Y lo que Carlos Fuentes, que da unas charlas magistrales en Harvard, las mejores charlas que yo escuché en Harvard, se las escuché a Fuentes. Es más, tuvo una charla sobre la importancia de México, del argumento de México en sí, excepcional, excelentemente en inglés, o sea, pero capturando todo el sentido ese latino, ¿no? Y mexicano, pero hablando con Fuentes, tomando cafés y hablando, él me decía que nosotros cuando escribíamos pues teníamos 4 o 5 minutos para llegar con una historia corta a un grupo popular que en parte de su composición no leía ya realmente literatura, pero que de pronto sí se veía enfrentado a la literatura a través del uso de este tipo de vehículo de música popular. Y para Carlos Fuentes, al igual que ocurriría con García Márquez, por ejemplo, que también yo me acuerdo de tener a Carlos Fuentes, a su esposa, y a Gabriel García Márquez, a su esposa, en un bar en Tepito, cuando nosotros estábamos tocando con Willy Colón, allí sentado con nosotros, tomándose su cerveza y bailando. Digo, esto, ¿sabes? Excelente, ¿no? Que dos intelectuales de esa talla no encuentren ningún problema en asistir a un lugar popular a bailar y a escuchar. Y había estado, él me decía, bueno, ustedes tienen 4 o 5 minutos para hacer esta presentación, y nosotros, yo tengo que escribir una novela de 200 y pico de páginas, y esperar a ver si ese grupo la lee, ¿no? Y él reconocía el valor del aporte. Y eso a mí siempre me llamó la atención, porque lo que nosotros hacemos, lo que yo he hecho básicamente, son historias. Son historias. Sicario, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, claro, algunas horrorosas, como Sicario, por ejemplo, que es muy fuerte. Fuerte y cargada de ironía, ¿eh? Sí, pero claro, pero también de un... y aquí es donde viene la cuestión, digo, también hay nosotros no podemos desconocer los argumentos con los cuales no estamos de acuerdo. Sí, claro. Tenemos que escucharlos y ver cómo es posible que la persona... Es una de las canciones más duras que he escrito en mi vida, y la canto en primera persona. Sí. O sea, que pareciera que fuera yo el que estuviera diciendo eso. Sí, Digo, claro. no, es que este es el argumento, y este es el argumento del tipo. Tenemos que, si queremos documentar la realidad de las cosas, tenemos entonces que hacerlo enfrentando a los peores ángeles del carácter humano también. Sí, claro.